El indicador mensual de actividad económica IMASEC registró un crecimiento de 0,5% durante julio y esa es la cifra más baja desde agosto de 2014. Y para analizar el escenario que enfrenta la economía chilena nos acompaña ya el ex subsecretario de Hacienda y vicerrector de Aseguramiento de Calidad y Planificación de la Universidad Mayor, Tomás Flores. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, hablábamos, se trata de una mala cifra, efectivamente, y que está muy lejos además de las proyecciones del mercado, que erró un montón. Estaba en torno al 1,2%, tenemos 0,5%. ¿Por qué? Fue muy mala noticia, porque tal como tú señalas, fue inesperado y contiene algo que debilita las perspectivas para los próximos meses. Hoy día el Banco Central está entregando los datos separados. Una cosa es la situación minera, que cayó 3,1%, y el resto de la economía. La hipótesis del ministro Valdés es que esas dos realidades eran muy distintas. Y lo que nos ha mostrado este indicador que entregó el Banco Central hace minutos atrás es que este otro sector, no minero, también está bastante débil. De hecho, creció solo 0,8%. Y eso es mucho más débil de lo que había mostrado ese mismo sector hacía algunos meses atrás. O sea, vemos que este bajo crecimiento para la economía chilena, por cierto, el sector minero está muy afectado, está en recesión de hecho, pero el resto de la economía no ha estado exenta también de esa debilidad. Y eso es un elemento que lamentablemente hoy día este indicador lo confirmó de la peor manera. Sí, tiene varios elementos para revisar a propósito de las cifras que tenemos hoy día de crecimiento del país y las correcciones que eventualmente puedan darse. Pero hay otro elemento que también es político y ese tiene que ver con el argumento del ministro de Hacienda señalando y afirmándose en lo señalado por el director de Codelco también en que no hay plata, efectivamente, ¿verdad? No lo dijo exactamente así. No lo dijo exactamente, pero que no hay plata. Estamos a puertas de la discusión del presupuesto, también fueron frases que apuntan hacia allá. ¿Cómo va a afectar esta cifra conocida para esta discusión del presupuesto? Bueno, yo creo que para el ministro lo ayuda en el sentido de que él está consciente que el presupuesto el próximo año no va a crecer más de 3%. Eso, para que tenga una idea, son como 2.000 millones de dólares de gasto adicional con respecto a lo que se va a gastar este año. Y cuando tú empiezas a ver esos 2.000 millones de dólares, ¿en qué los va a poder gastar? La lista no es muy larga. Por ejemplo, va a poder expandir un poco más la gratuidad universitaria. Tal vez va a poder entrar el DUOC o INACAP, que tiene una gran cantidad de alumnos, pero eso ya va a ocupar una parte importante de esos 2.000 millones. Tal vez van a subir la pensión mínima, te fijas con la discusión que ha habido a la AFP y las bajas pensiones, tal vez la van a subir un poco. Y tal vez otro pedazo de ese reajuste se lo van a llevar los empleados públicos, dependiendo de la negociación que tengan. Entonces, eso significa que va a haber muchos otros ministerios que no van a tener espacio para que su gasto pueda crecer. Ahora, no solamente otros ministerios, sino que, por ejemplo, por lo que usted me nombraba como ejemplo, en el crecimiento de la gratuidad, vamos al DOC, vamos a los institutos profesionales, pero no crece del rango de 50% que tenemos ahora en los primeros quintiles. No, y por eso es que, a pesar de que efectivamente se va a hacer un esfuerzo en esos sectores, te apuesto que va a ocurrir algo muy especial, que van a ser presentados los presupuestos, las propuestas de presupuesto en las comisiones respectivas y que la nueva mayoría los va a rechazar. Y los va a rechazar porque va a considerar que es muy poco. Se va a producir un fenómeno muy curioso, en que el proyecto del gobierno no va a tener apoyo de los parlamentarios de gobierno. Ahora, eso no es tan inusual, también ha pasado con otros proyectos de ley, que tampoco han suscitado mucha mayoría. Pero en este caso vamos a ver un ministro de Hacienda bastante solo, porque su coalición política va a considerar que la propuesta de presupuesto es insuficiente. Y va a ser una cosa muy rara porque finalmente el ministro va a tener que estar buscando apoyo en la oposición para sacar adelante esta que es la última ley de presupuesto del gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, con lo que puede incidir eso políticamente en cuanto a otros temas que no tienen directamente que ver con los números, pero sí a la formación de alianzas de aquí a las próximas elecciones. Ahora, ¿por qué se equivocaron tanto, lo señalaba yo, en el mercado, en la proyección? 0,5, 1,2. Yo creo que uno de los sectores que efectivamente sabemos que se está debilitando, pero que al parecer lo ha hecho con una mayor fuerza, es el sector inmobiliario. El año pasado ese sector creció de manera sustancial debido a la reforma tributaria y muchas personas corrieron a comprarse una vivienda antes que se le aplicara el IVA. Todo eso hoy día está desapareciendo. Dicho, los permisos de construcción, si no recuerdo mal, han caído casi 50%. Entonces, al parecer, ese sector productivo se está enfriando mucho más rápido de lo que esperábamos. Es probable que la tasa de desempleo en la construcción supere el 10%. Entonces, esa parte de la economía que el año pasado fue muy bullante, ahora al parecer está muy fría y de hecho yo creo que va a tener probablemente datos negativos en algunos meses más. Ahora, uno no podría esperar que tenga efecto inmediatamente la agenda pro productividad que tiene o está impulsando el gobierno, pero a lo mejor ya ese anuncio que se ha dado en varias ocasiones y de distintas formas podría haber tenido un efecto en la confianza, por ejemplo, pero la confianza no mejora sustantivamente. Sí, yo creo que el único efecto positivo donde se nota algo más de actividad en el sector energético.
En ello, la licitación que se realizó hace algunas semanas atrás, que bajaron de manera significativa los precios a los consumidores a partir del año 21, van a traer consigo una gran cantidad de nuevas inversiones. Y de hecho, el presidente de la Comisión Nacional de Energía ha señalado de que gran parte de esas inversiones, afortunadamente, no han sido judicializadas. Lamentablemente hemos visto que en los últimos años muchos proyectos de inversión terminan en tribunales. Claro, Hidroaicén, por ejemplo. Claro, termina la Corte Suprema diciendo si se debe hacer un proyecto de inversión o no, que eso no es habitual. Te fijas, en Estados Unidos no es así. No termina en la Corte Suprema un proyecto de inversión. Aquí, al parecer, los proyectos, muchos de ellos de viento y muchos de ellos solares, al parecer no van a tener grandes dificultades. Y eso puede llevar a que, de manera un poco más acelerada, una parte importante de la inversión se vaya concentrando justamente allí. Ahora, respecto a las proyecciones del crecimiento, esta cifra que conocimos en el día de hoy, ¿qué va a pasar con el Banco Central en cuanto a las proyecciones precisamente que va a manifestar en el IPOM? ¿En cuánto? El próximo miércoles, ¿cierto? Exactamente, el miércoles se entrega la proyección para el próximo año. Se entrega otro informe después en diciembre, pero este es el más importante porque, por así decirlo, marca la cancha para la discusión presupuestaria también. No tiene por qué coincidir la propuesta o proyección del gobierno con la del Banco Central, pero tampoco pueden diferir mucho. Yo creo que con el dato que conocimos hoy día, el tercer trimestre, vamos a tener un crecimiento en torno a 1%, probablemente, muy bajo. Pero eso es más bajo que la proyección que existía, porque era entre 1.25 y 2%. Exactamente. Y yo creo que para el año completo probablemente nos estamos acercando a 1,5%. Yo creo que esa cifra se está empezando a estabilizar. Perfecto, con un dato bueno de lo que se han entregado datos parciales en las últimas semanas, la inversión ha tomado un ritmo un poquito mejor. La inversión lleva cayendo 3 años consecutivos. Y al parecer, efectivamente, hay algunas señales allí de una cierta reactivación. Sobre todo, como te contaba, en el sector energético. Ahora, conversando con periodistas del área económica específicamente, señalaban que hubo algunas señales que son extrañas para el sector, como por ejemplo lo que señaló de Gregorio durante la semana pasada, en cuanto a que hay espacios para bajar las tasas de interés. Y tomando en cuenta que la inflación, que es un factor a considerar, estaría más o menos controlada. Entonces, que hay un consejero que ya piensa eso dentro del Banco Central. No sabemos todavía quién. En las actas de la reunión pasada hubo un consejero que planteó esa hipótesis. La gran mayoría de los consejeros están por la hipótesis de mantener la tasa sin cambio. Pero yo creo que hay un punto en lo que señaló el exministro de Economía, en el sentido de que en la medida que el desempleo va creciendo, en la medida que la inflación se va moderando, se abre un espacio, que no es muy grande, pero se abre un espacio para pensar en que tal vez la tasa de interés puede bajar. Ahora, tal como tú señalabas, el efecto de ello sobre la economía no es tan significativo. Probablemente expectativa y confianza es hoy día lo que más escaso podemos observar. Y por tanto, si bien es cierto, podría bajar la tasa de interés, a diferencia de lo que va a pasar en Estados Unidos, que va a subir, en el caso nuestro, confianza es lo más escaso. Y por eso yo creo que la decisión del presidente Lagos de adelantar la carrera presidencial va a llevar también a adelantar paulatinamente las propuestas. Y esas propuestas y la discusión de ellas van a paulatinamente influenciar, espero, positivamente. Ahora, ya que hablamos de ese índice que es fundamental en la economía, el índice de confianza, señalaba anteriormente que probablemente la discusión del presupuesto va a tensionar las relaciones entre el ministro de Hacienda, a quien usted ve bastante solo, sí, frente a la nueva mayoría que va a rechazar parte incluso de los proyectos y los presupuestos. Y lanzando del mismo modo una nueva o un nuevo proyecto político con Ricardo Lagos a la cabeza, ¿qué impacto podría tener eso, ya que se ha discutido todas las posibilidades políticas del lanzamiento de Lagos? ¿Qué impacto podría tener eso en ese nivel, en el de la confianza? Es dependiendo del nivel de discusión que se va a producir. Te fijas, hoy día, en relación a temas como pensiones, más que importar la opinión del actual gobierno, lo que más importa es lo que opine el presidente Piñera o el presidente Lagos. Porque uno de los dos va a ser el presidente de Chile en 2 años más. ¿Te fijas? Eso es lo que finalmente va a ocurrir. Y por tanto, lo que ellos empiecen a opinar es efectivamente aquello en lo cual las personas van a empezar a tomar decisiones. De hecho, yo me recuerdo a mediados de 2013, cuando empiezan a salir las primeras encuestas y daban en ese momento candidata a Bachelet como segura ganadora, bastó que ella mencionase el alza de impuestos para que evidentemente la inversión empezara a decaer paulatinamente. Si en los dos candidatos que vemos hoy día, el presidente Lagos y el presidente Piñera, se empieza a hablar de un alivio tributario o un incentivo tributario a la inversión para reactivar la economía, yo creo que eso va a tener mucho más efecto que la baja de la tasa de interés. Porque nuevamente esa política económica en el sentido correcto va a empezar a ser percibida como más cercana.
y va a desplazar totalmente al actual gobierno. Eso es lo más dramático de lo que ocurrió el día viernes. De que hoy día el futuro en realidad está en lo que opinen el presidente Lagos y el presidente Piñera. Es sobre ellos sobre lo cual la atención se va a concentrar. Tomás Flores, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh? Encantado, muchas gracias. El gusto es nuestro. Nos separamos en una pausa y ya estamos de regreso.